suelo y los tipos de suelo de forma general. Vamos a ver hoy día algunas propiedades físicas, principalmente de los suelos, ya en este caso relaciones de peso-volumen. Aquí dice, la naturaleza de los suelos son sistemas de 3 fases, dice, ¿no? Que consisten en partículas del suelo sólido, aire y agua. Eso se lo voy a mostrar más adelante, que hay un pequeño dibujo, para que veamos. Entonces, en el suelo hay 3 fases, sólido, la parte de agua y la parte de aire. Para desarrollar relaciones peso-volumen de un sólido, dice, las 3 fases se pueden separar como se muestra en esta figura. Y de ahí podemos empezar. Entonces, veamos acá. Si nosotros agarramos, esto es algo ideal, ya, algo imaginario. Si agarro una muestra de suelo, como esa que teníamos en la mano, ¿sabes? Hice muestra de suelo. Vemos que esa muestra de suelo va a tener un volumen B y un peso W, sea cual sea. Ahora, dijimos que en el suelo existe aire, un poco de aire, un poco de agua y sólido, bastante sólido. La muestra de suelo, cuando agarramos la arena, la grava, la arcilla, por supuesto que no estaba separado, ¿no? Esto es algo ideal también, ¿no? Solo para entender las ecuaciones. Entonces, dice acá que tiene 3 fases, ¿no? Nunca se olviden, eso siempre se pregunta. Aire, agua y sólido. Por eso tendremos el volumen del aire, el volumen del agua, fíjense, W, y el volumen de la parte sólida. Si yo sumo los 3 volúmenes, me forma el volumen total como está acá. Aquí. Volumen total es igual volumen del sólido, volumen del agua, volumen del aire, ¿no? Ya. Pero también quiero decirle que en la sumatoria del volumen del aire y del agua, porque el agua en esta época disminuye en el suelo, casi todo está seco, ¿no? Hoy día a la madrugada llovió, por lo tanto quizás aumentó un poquito de volumen de agua. Entonces, el agua y el aire se llaman volumen de vacío. Es el volumen de vacío, BB. Ahora, ¿qué pasa con el peso? Tengo el peso del aire. Como el aire está livianito, es despreciable, asumimos que es cero. Matemáticamente no es cero, pero asumimos que es cero. Tenemos también ahí el peso del agua, que no es despreciable porque sabemos que el peso del agua es considerado 1 tonelada metro cúbico, ¿no? Y también tenemos el volumen de la parte sólida, ¿no? Todos los que cargaron suelo ese día de su grupo han visto que una poca cantidad de volumen es bastante pesado. ¿Quién tiene una idea de cuánto será su densidad del suelo? A ver, opinen por favor. Un valor. Puede ser en toneladas, metros cúbicos. ¿El suelo será más de 1 tonelada metro cúbico o menos? ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Nadie quiere opinar?
A ver, vamos a preguntar. A ver, Ariane Ortega, ¿usted cree que el suelo pesa más de una tonelada metro cúbico o menos? Más. Ya, ¿ese dio usted al suelo alguna bolsa de suelo o no? Yo estaba escribiendo en el cuaderno. ¿Usted no fue? Fui. Ah, ya. No, eso, bueno, está bien. Mire, para que tengamos una idea, el agua pesa a 20 grados centígrados tonelada metro cúbico o en kilogramos por litro, ¿no? Entonces, el suelo es más pesado que el agua. Los suelos llegan a pesar 1400, 1500 en estado natural. 1400, 1500 kilogramos por metro cúbico o 1,4. Y cuando lo compactamos, cuando ustedes miren esas carreteras, esas calles que se están compactando, ahí quiere llegar mínimamente a 1800 o 1,8 toneladas metro cúbico. Dependiendo de los suelos, ese suelo A4, ese colorado o ese que tiene piedra, ritio laterístico, llegamos a más de 2 toneladas. Ya, 2 toneladas, 2100, 2200. Cuesta mucho llegar. Ahora yo le pregunto, a ver, tomen atención a la pregunta. Voy a apagar a Cintia aquí de su micrófono. Yo le decía, cuando uno compacta, cuando ustedes ven que pasa el rodillo compactando ahí las calles para hacer un pavimento, aumenta, hemos dicho que aumenta la densidad, no de 1500 se va a 1800 mínimamente, la densidad. ¿Y por qué aumenta la densidad? A ver, quisiera que me expliquen, ¿qué pasa con la fase del aire, el agua y el sólido? ¿Qué creen que pasa? ¿Un voluntario o escojo? Vamos a escoger aquí a Cintia Quispe. Cuando compacta, por favor responda, cuando compacta los rodillos vibrocompactadores en una vía, en una calle, el suelo, hemos dicho, de que aumenta su densidad. De 1500 se puede ir a 1800. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí en la fase? Yo le acabo de explicar. Dentro de toda muestra de suelo hay aire, agua y sol. Para que aumente su densidad, ¿qué tiene que aumentar o qué tiene que disminuir, por favor, en la fase de suelo? ¿Nos quiere hablar? Cintia Quispe. ¿Algún Bueno, otro? Ya, buen día. no sé, la verdad. Ya, a ver, alguien del curso, ¿qué opine? Ya. A ver, cuando pasa el rodillo compactador, cuando pasa el rodillo compactador, con semejante peso, lo que hace pues es eliminar el aire, o en su defecto si hay algo de humedad, pero principalmente el aire o algo de agua, de humedad, ¿no? Lo está eliminando.
Por eso es que el suelo se vuelve más denso. Le echan volquetadas de tierra, viene el rodillo, disminuye el aire y el agua, principalmente el aire, y ese suelo queda más denso. O sea, quiere decir que está más compacto. Si ustedes agarran un suelo suelto, una arena suelta, el volumen de aire va a ser mayor que agarrar una arcilla. En una arcilla casi no tiene aire. ¿Han visto el suelo, no ven? ¿Han visto allá y han tocado cuando sacaron, cuando le dije observen? Que las arcillas casi son tan, bueno, como son tan pequeñitas, tienen poco espacio de vacío. Pues eso no lo olviden, por favor. Ya sabemos que el peso total omega, W es igual a la suma del peso del agua y peso del sólido, porque el peso del aire es despreciable. Ahora, jóvenes, vamos a hacer muchas ecuaciones a partir de esto, de este análisis, ¿eh? Pero antes les voy a mostrar acá, según el sistema AASHTO, esta es la Asociación Americana de Autopistas y Vías. Las gravas, lo que dijimos, van, en este caso las gravas van de 75 milímetros, según el sistema AASHTO, 75 milímetros hasta 2 milímetros. Las arenas van de 2 milímetros a 0.05 milímetros. Los limos van de 0.05 milímetros hasta 2 micrones. ¿Ya? Y las arcillas son menores a 2 micrones, ¿no? Este sistema AASHTO se utiliza principalmente en carretera. Pero tenemos el sistema unificado, un sistema de clasificación unificado, que es un sistema utilizado mundialmente y más que todo para edificaciones, todo lo que son edificios, canchas, estadios, lo que sea, este sistema siempre se utiliza. Ambos son con símbolos. Más adelante lo vamos a aprender hoy día, ¿no? Pero solamente quiero corroborar lo que ya hemos hablado en la clase práctica. Las gravas van de 75 milímetros, o sea, 3 pulgadas, hasta 4.75 milímetros. Vale decir el tamiz número 4, ¿ya? Y las arenas son lo que pasa en el tamiz número 4, vale decir desde 4.75 milímetros hasta lo que está retenido al tamiz número 200, que es 0.075 milímetros. Y los limos y arcillas son menores, todo lo que pasa, todo lo que está pasando, el tamiz número 200, ¿ya? Entonces, tiene una pequeña diferencia en ver qué es grava, qué es arena, qué es limo, qué es arcilla. Pero los rangos, principalmente, todo ya vemos aquí que menor a 3 pulgadas se llama suelo. Mayor a eso son rocas. Entonces vamos a empezar a definir nuestras relaciones. La primera que ustedes van a aprender se llama relación de vacío. La relación de vacío, como está su ecuación, anótenla o la página, para la página es 5 o captúrenla. Esta relación de vacío es el volumen de vacío dividido entre el volumen de sólido. ¿Cuánto vacío hay en relación al sólido? ¿Cuánto vacío hay en relación al sólido? Fíjense acá. Dijimos que el volumen de vacío es el aire más el agua. Si el aire más el agua, que se llama volumen de vacío, lo divido entre el volumen del sólido, eso se llama relación de vacío. Es muy importante la relación de vacío. En todas las ecuaciones casi entra. Se denota con la letra E. Aquí tenemos que la relación de vacío igual a esto. Fíjense, a partir de esto de acá va a haber dos opciones. El suelo no saturado, que es lo más común, y el suelo saturado. ¿Qué es un suelo saturado? El suelo está saturado cuando todo el volumen de vacío, fíjense aquí, tomen mucha atención a esto, por favor. Fíjense aquí, miren que no hay aire, solamente hay agua y sólido. El suelo está saturado cuando todo el volumen de aire está siendo ocupado por agua. En cambio acá no está no saturado y tengo aire, agua y sólido. Aquí ya no hay aire. Entonces, a ver, para recordar ese término le preguntaremos a Blanca Lucy.
Blanca Lucy, por favor, nos va a decir qué es un suelo saturado. Por favor, acabamos de explicar. Responda. Carla Stephanie, responde usted. ¿A qué le llamamos suelo saturado? Agua del suelo. ¿Mm? Se refiere al agua del que sale del suelo. No. Aquí, por ejemplo, aquí dice suelo saturado. ¿Cuándo el suelo está saturado? Todos los espacios están sin agua. Cuando todo el volumen de aire, todo este aire está siendo ocupado por agua. O sea, no hay aire. En otras palabras, está saturado cuando... No se olviden que en el suelo, si ampliamos microscópicamente, hay aire. Por eso es que cuando llueve el agua se infiltra, ¿no? Porque hay vacío. Y en ese vacío, en ese aire, el agua va ingresando, ingresando. Si nosotros cavamos para hacer una noria y encontramos el nivel freático, quiere decir que desde esa línea hacia abajo existe el suelo saturado, el agua comienza a llorar, a sangrar, a salir de las paredes, ¿no? De la parte que está saturada. Quiere decir que ahí en esa parte del suelo no tiene aire, tiene solamente agua y sólido, ¿ya? Entonces, cuando le pregunten cuándo el suelo está saturado, ustedes tienen que contestar cuando todo el volumen de aire está siendo ocupado por agua. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, continuemos. Vamos a continuar. Entonces, va a haber ecuaciones para suelo no saturado y para suelo saturado. Pero antes, continuemos acá con las definiciones. Fíjense, hay otro que se llama porosidad. Aquí está la ecuación de la porosidad. ¿Cómo calculamos la porosidad? El volumen de vacío dividido entre el volumen total. Si agarro el volumen de vacío y lo divido entre el volumen total, a eso le llamamos porosidad. Bueno, espero que tome nota. Ya hemos aprendido qué es lo primero. Dijimos que se llama relación de vacío. Ahora vemos porosidad. Vamos a seguir avanzando. Ya vienen ejercicios para la siguiente clase. También fíjense acá que la porosidad se puede expresar en función de la relación de vacío. Esta ecuación anótenla. Bueno, con esto, ¿no? Prácticamente esto. Es muy útil porque casi siempre primero encontramos la relación de vacío. Entonces, sabemos que la porosidad es igual a la relación de vacío E dividido entre 1 más E. Ya. Hay otro que se llama grado de saturación. Otra relación de peso-volumen se llama grado de saturación. Fíjense, se denota con la letra S. S y se expresa en porcentaje. ¿Qué es el grado de saturación? El volumen del agua dividido entre el volumen de vacío. No se olviden que el volumen de vacío es agua más aire. Y si yo tengo que todo mi volumen de aire está siendo ocupado por agua, entonces aquí me va a salir que mi volumen de agua va a ser igual al volumen de vacío. Por lo tanto, un ejemplo, 2 entre 2, 1 por 100, 100. Cuando un suelo está saturado, tu grado de saturación te sale 100, 100%. ¿Ya?
100%, por favor, ¿ya? Cuando está saturado. Tenemos otro, este es muy importante, por favor. Se llama contenido de humedad. El contenido de humedad, omega minúscula en porcentaje, es igual al peso del agua dividido entre el peso de la parte sólida del suelo. El peso de la parte sólida también se le dice peso seco, ¿ya? Multiplicado por 100. Eso también escríbanlo, anótenlo porque lo van a utilizar. Entonces, contenido de humedad es igual a peso del agua dividido entre el peso de la parte sólida del suelo por 100. Bueno, continuamos. Tenemos otra relación de peso-volumen que se llama peso específico húmedo. Fíjense ahí, peso específico húmedo. Peso específico húmedo. Peso específico húmedo es igual al peso de la muestra de suelo entre el volumen total. Ahora le voy a preguntar, escúchame, jóvenes. ¿Qué es la densidad? A ver, escribamos la densidad. ¿Qué entendemos por densidad? Acuérdense ustedes. Densidad, a ver, por favor, todo el curso. ¿Qué es densidad? Eso se aprende hasta en física. ¿Qué es densidad? Densidad, por favor, alguien. Es cuando algo tiene mucha más materia, Inge. No, ¿cuándo es su ecuación? No, nada que ver con la materia. Es la relación entre la masa y el volumen. Correcto, excelente. La masa entre volumen. Nunca nos olvidemos densidades, masa entre volumen. A ver, voy a escribir yo acá. Voy a tratar de escribir así nomás. Con lapicero. Le pregunto para que entendamos esto de la densidad, el peso específico. La densidad se denota con la letra Rho. Bueno, escucha. Vamos a mejorar el pulso, a ver si es que da. Rho, que es como una P volcadita. Rho es igual a la masa entre el volumen, ¿no? ¿La masa es lo mismo que el peso? ¿Sí o no? Tiene relación. Pero ¿es lo mismo o no es lo mismo? No es es lo lo mismo. No es lo mismo. A ver, yo le pregunto. A ver, ya vamos a preguntarle. A ver. Ariane Ortega. ¿Cuánto es su masa de usted? Y de ahí le voy a preguntar cuánto es su peso. A ver. Primero nos avisa su masa. Por favor, Ariane, ayúdenos. Vamos a ir avanzando para comprender los conceptos. Su masa, si se acuerda.
¿Se ha ido una balanza o un número aproximado? ¿De qué era la pregunta, Inge, perdón? ¿Sabe de qué estamos hablando o no? Y le estoy preguntando cuánto es su masa. Queremos explicar el concepto de densidad. Densidad es masa sobre volumen. Y le estaba pidiendo que nos ayuden con decirnos cuánto es su masa para que entiendan este concepto que es muy importante. Unos 10 kilogramos, puede ser. Su masa, bueno, de usted. A ver, espérenme, no se preocupe, gracias. Es que voy a fijar, voy a mover aquí mi lista. Voy a buscar a ver un amigo que esté despierto. A ver, José Fernando. ¿Me escucha José Fernando Martínez? A ver. Buenos José días, Inge. Fernando, ya. Ahora dígame, a ver usted, ¿cuánto es su masa cuando va a la balanza? ¿Cuánto es su masa? Mi masa, o sea, peso, la masa se mide en kilogramos. Eso quiere decir que mi masa de mí sería 74 kilos. Y al mismo Está- concepto que le metemos con peso, el peso es una fuerza. Así que no serían iguales, creo, ¿no? No son. Está Porque, bien, usted lo, perfecto. correcto. Usted lo explicó bien. Entonces está bien. Usted me dijo, eso quiero que entienda. La densidad es la masa sobre el volumen. La masa es una propiedad intrínseca de la materia. Quiere decir que donde ustedes vayan, su masa es la misma. Y se la mide, por supuesto, como dice su compañero, unidad de masa, kilogramos. Entonces, ¿cuánto dijo su masa que era? 84, 74. 74 kilogramos. Quiere decir que si él va a la luna, su masa sigue siendo 74 kilogramos. Pero el peso es una fuerza. El peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, si él aquí en la Tierra sería 74 por 9.81. 725 newton es su masa, su peso, perdón. Kilogramo, ahí sería kilogramo, metro, centímetro cuadrado, sí, newton. 725. Y si va a la luna, su masa sigue siendo 74 kilos, pero la gravedad de la luna, pues creo que es 6 veces menos que la nuestra, no sé exactamente cuánto. Y su peso allá será menos, ¿no? Entonces, nosotros aquí en mecánica del suelo, utilizando ese concepto que ya lo sabemos de física, la densidad es la masa sobre el volumen. Ustedes muchas veces obtienen masa en laboratorio, ponen a la balanza y tienen la masa del suelo, pero nosotros trabajamos con fuerza. Por eso es que aquí te dice que el peso específico, quizás nunca habían escuchado, pero ahora ya lo están sabiendo. Peso específico húmedo del suelo es el peso de la masa, del peso de la muestra de suelo dividido entre el volumen. O sea, quiere decir que si ustedes tuviéramos una balanza el día antes de ayer, y yo le digo, por favor, a ver, el grupo 1 pase y cuánto es su masa del suelo. Entonces agarra la bolsa, la coloca y le sale, no sé, 5 kilogramos. Ahora yo le digo, no sé, hagamos de cuenta que es un recipiente cuadradito y podemos obtener su volumen. Y calculan su volumen, son tantos metros cúbicos, 0.003 metros cúbicos, ¿no? Y ahí yo le pregunto, calculen su peso específico. Los que dividan la masa entre el volumen está mal. Lo que tienen que hacer, masa por la aceleración de la gravedad por 981, de ahí dividirlo entre volumen. Entonces, ese es el peso específico. ¿Le queda claro el concepto de peso específico? A todo el curso le pregunto. Sí. ¿Sí, no veo o no? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Sí, Otras palabras, siempre van a estar midiendo la masa en la balanza. Y cuando sea para peso específico, multiplican nomás por la aceleración de la gravedad, ¿ya? Muy bien, continuemos. Entonces, el peso específico húmedo, si ahorita nosotros vamos ahí a un barrio y excavamos y sacamos una muestra de suelo inalterada, podemos saber su peso específico húmedo natural. ¿Por qué se dice húmedo? Porque el suelo nunca está seco, ¿ya? Hagamos de cuenta que nosotros sacamos una muestra de suelo, vamos allá,
Se hace una excavación. Para sacar muestra de suelo tenemos que hacer una calicata. Perdón. Una calicata es una excavación manual, normalmente de 1 por 1, digamos aquí. Hacemos esto, que mida 1 por 1. Mi línea no está muy recta, pero ni modo. Entonces, de tal forma que 1 metro por 1 metro por 1. O podemos hacer 1 metro de diámetro por 1 metro de profundidad, 1,50, lo que queramos. Y lo que queremos nosotros ahorita es conocer los tipos de suelo. Entonces, aquí podemos sacar una muestra de suelo de esta forma. Excavamos, tallamos los costaditos. Cuando uno saca una muestra de suelo inalterada, tendríamos que llevar al laboratorio por lo menos de 20 por 20 centímetros. Un cubito de 20 por 20, ¿ya? Otros llevan de 30 por 30. No mucho porque es pesado. Ustedes cuando llevaron a la clase práctica, ¿llevaron muestras alteradas o inalteradas? Alterada. Correcto, alterada porque lo han sacado, si estaba seco se mezcló, si estaba húmedo han cavado con picota, con boca de lobo y no salió, ¿no? No, o sea, se alteró. ¿Qué quiere decir que se altera? Cuando ustedes excavan, digamos nosotros, escúcheme bien, excavo 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1, y todo lo que queda acá amontonado, ustedes creen que yo estoy excavando aquí 1 metro cúbico y lo que queda amontonado acá, ¿creen que es 1 metro cúbico o más de 1 metro cúbico? Todo esto. Excavé 1 por 1 por 1 y aquí quedó un montón de tierra. ¿Eso que yo saqué es 1 metro cúbico o en volumen es más de 1 metro cúbico? ¿Qué opinan? Supongo que es más, ingeniero. Ya. Ya tiene que ser más. Ya, ¿por qué digo que es más? Lo vamos a comprobar cuando vayamos a excavar. Este suelo tiene un peso específico en estado natural. Este suelo que dejan tiene un peso específico suelto, de escribir acá. ¿Qué quiere decir? Que en estado natural tenía una cantidad de aire, de agua y de sólido, ¿no? Pero cuando ustedes comienzan a excavarlo y lo van botando, así igualito hacen los tractores, ¿no? Con la excavadora. Entonces, el volumen de aire aquí aumenta. Por lo tanto, este metro cúbico acá se puede volver 1.3, pongámosle, ¿no? Metro cúbico. Y aquí tenemos 1 metro cúbico, ¿no? Para pasar de acá, de 1 metro cúbico a 1.3, eso se llama factor de esponjamiento o de expansión. De esponjamiento principalmente. Porque precisamente el hecho de cavar es así. Y cuando uno hace la carretera, cuando la compactan, o si no en tu casa, comenzás a colocar el suelo, ¿no? Y comienza a compactar. Ahí este terreno suelto, cuando está compactado en la casa, en vez de volver a 1 metro cúbico, uno lo quiere compactar con una densidad mayor a la que había naturalmente y quizás se puede volver 0.8 metros cúbicos. Y este factor de aquí de suelto a comprimido se llama factor de compresibilidad o factor volumétrico. Ahora, ¿por qué le explico esto? Para que ustedes entiendan el concepto y la mecánica, cómo son los suelos. Si queremos hacer una carretera, ¿qué hacemos?
yo les digo, aquí la calle mide 100 por 10 y hay que colocarle 10 centímetros de espesor. La calle, vamos a colocar ripio. Calle mide 100 por 10 metros. El suelo ya tiene una densidad, o sea, una masa, un volumen y por ende un peso específico, ¿no ven? Por ende un peso específico. Ahora, cuando nosotros excavamos, yo le decía, excavo a mano, con boca de lobo, o excavamos con un equipo, ese volumen de excavación queda suelto. ¿Por qué? Porque aumenta el aire, ¿no? Cuando uno va sacando, va aumentando el aire. Y si yo quiero hacer una vía, una carretera, una calle, lo tengo que compactar y su densidad tiene que ser mayor a la densidad que había en estado natural, excepto que tengamos una suerte y el suelo sea consolidado. Entonces, para poner en práctica este concepto, le hago el siguiente ejercicio. Ahora sí. No lo tengo. Es que como ingresan harto, la verdad que me hacen perder aquí las herramientas. Viste, cada rato aparece uno. Ya ven. En este ejemplo, mi volumen requerido para hacer una calle de 10 metros de ancho y 100 de largo y 10 centímetros de ripio, ¿cuánto será? Multipliquen 100 por 10 por 0.1. ¿Cuántos metros cúbicos? Jóvenes, 100 metros cúbicos, excelente. 100 metros cúbicos. Muy bien, entonces necesito 100 metros cúbicos. La pregunta es, ¿cuánto tengo que transportar? 100 son compactados, porque en la calle van a estar compactados, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos vamos a transportar? ¿Transportaremos los 100 o más de 100? Más de 100. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? A ver, ¿qué piensan? Que al compactar los vacíos se van desapareciendo y solo va a quedar el contenido de humedad y el peso, yo creo, de la ¿cómo se dice? La arena, digamos, o el suelo. Ya está bien, correcto. Cuando se compacta, no se olviden que cuando se compacta, nosotros no queremos tener una densidad como la que está el suelo en estado natural, ¿no? Porque en estado natural es verdad que hay suelo bueno, pero los camiones pues son pesados, ¿no? O las casas, las zapatas son pesadas, entonces necesitamos una mayor densidad. Entonces ahí es que el volumen transporta, y además que cuando ustedes lo van a transportar, no se olviden que cuando se transporta, los tractores, las excavadoras sacan el material y lo ponen en la volqueta y sale suelto, ¿no? Entonces el volumen, no sé qué tiene acá, volumen transportado, tiene que ser mayor, en este caso podría ser, no sé, así como ojo de buen cubero, un 30% más, un factor de esponjamiento de 1.3 por 100. Eso lo vamos a hacer después con mucha precisión, eso quiere decir que serían 130 metros cúbicos, ¿no? Y también podemos ver cuánto va a excavar y así sucesivamente, ¿no? Pero ahí ustedes ya están viendo que el peso específico va a variar en el terreno natural, cuando la volqueta lo transporte, porque en la volqueta yo puedo decir, mira, la volqueta es de 10 metros cúbicos, 10 metros cúbicos de volumen, y la llevo a una balanza y puedo saber cuánto es su masa y por ende su peso,
y ver cuánto es su densidad del suelo en la volqueta. Y además, cuando hacemos las calles compactadas, se saca un ensayito que se llama densidad de campo. Entonces, habría 3 densidades: natural, cuando se transporta y cuando se compacta, ¿no? Entonces, ya entendimos bien lo que es el peso específico húmedo. Si le echo mucha agua al suelo, más agua, quiere decir que, fíjense en la ecuacióncita, si aumenta el agua, quiere decir que se vuelve más pesado y por ende el peso específico también aumenta, ¿no? Entonces, también existe el peso específico seco. Quiero que tomen nota, por favor. Este peso específico seco solo existe en laboratorio. Todos los suelos que ustedes agarren, ¿tiene algo de humedad? No, y al menos las veces que se ha analizado hasta los suelos, esa arena que parecía seca, si la analizamos, 1 o 2% de humedad tiene. Entonces, el peso específico seco, sí, esto se lo obtiene en laboratorio, se llama peso específico seco, gamma D. Peso específico húmedo, gamma. Peso específico seco, gamma D. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí es el peso de la parte sólida o el peso seco del suelo dividido entre el volumen total. Entonces también tomen nota de eso. Vamos a borrar acá. Y también hay el peso específico saturado, fíjense, ¿no? El peso específico saturado es cuando el suelo está saturado, y el suelo va a estar saturado cuando el volumen de vacío sea igual al volumen del agua. ¿Ya? Cuando el volumen de vacío sea igual al volumen del agua, ahí está saturado, ¿no? Y un peso específico saturado es mayor que un peso específico seco, ¿no? Porque el suelo tiene agua. Es como que yo le diga, por favor, cárgueme 10 litros de arena seca, a decirle 10 litros de arena húmeda o saturada, ¿no? El volumen son 10 litros, pero la masa es mayor, ¿no ves? Bueno, fíjense, hemos aprendido muchos conceptos de fórmulas, no hemos hecho ejercicio. La siguiente clase vamos a empezar con ejercicio. Aquí también quiero mostrarle unas técnicas para tener unas ecuaciones más prácticas. Todas estas ecuaciones que ustedes las vieron son ecuaciones que son difíciles de aplicar. ¿Por qué? Porque en una muestra de suelo difícilmente voy a saber así, con un equipo o con un solo ensayo, cuánto es aire, cuánto es agua, cuánto es sólido. ¿Por qué? Porque han visto que los suelos, los arcillosos, son muy pequeños y saber cuánto de aire hay adentro es complicadísimo, ¿no? Pero hay técnicas matemáticas y también en laboratorio para poder determinar. Hagamos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, la primera opción, que el suelo no esté saturado. Fíjense que el suelo no esté saturado. ¿Qué pasa cuando el suelo no está saturado? Para hacer estas ecuaciones que van a ver a continuación, se hace un artificio. Ustedes aprendieron en álgebra y en otras materias básicas que muchas veces para resolver un ejercicio hay que hacer un artificio, que es asumir una condición inventada y luego uno, después de resolver, uno dice, ahora eso que yo me inventé es tanto el valor, ¿no? Entonces en este artificio, aquí dice, el suelo no saturado, pero el volumen de la parte sólida igual a la unidad. Bs igual a 1. ¿Cuánto puede ser un metro cúbico? Un centímetro cúbico, pero es 1. Entonces, en estas ecuaciones que vamos a desarrollar, se asume que el suelo no está saturado, hay aire, agua y sólido, pero el volumen del sólido vale 1 unitario. Si esto vale 1, vamos a ver si se simplifica o no. El volumen del aire sigue siendo volumen del aire. El volumen del agua se lo puede calcular con esta ecuación. Ahorita les voy a explicar. El contenido de humedad W por GS. GS se llama gravedad específica de los sólidos del suelo. Gravedad específica de los sólidos del suelo. Por acá está. ¿Qué significa eso? Gravedad específica de los sólidos del suelo. Voy a dibujarlo acá. Si yo agarro
el peso específico de la parte sólida del suelo dividido entre el peso específico del agua. ¿Cómo es esto? ¿Qué es el peso específico de la parte sólida del suelo? Es peso específico, dijimos que es peso entre volumen, ¿no ve? Esto sería el peso de la parte sólida del suelo dividido entre el volumen de la parte sólida del suelo. Y el agua es el peso del agua, W dividido entre el volumen del agua. Esto de acá es la gravedad específica de los sólidos del suelo. No tiene dimensión. Hay una tablita, ¿verdad? Hay ensayos para hacer esto. Entonces, de esta forma, si yo tuviera esto, puedo calcular qué es. Pero si asumo que mi volumen del sólido es 1, entonces esto me queda diferente, ¿no? Me va a quedar WS por el volumen del agua dividido entre el peso del agua. Nosotros ya conocemos, por si acaso, ya conocemos que el peso específico del agua son 9.81 kilonewton metro cúbico. Entonces esto queda más sencillo. Aquí le voy a mostrar una tabla con valores característicos de gravedad específica del sólido del suelo, GS. Por ejemplo, el limo varía entre 2,67 y 2,73. La arcilla entre 2,70 y 2,90. La arcilla. La arena entre 2,64 y 2,66, pero la arena de cuarzo. Bueno, y se puede hacer para cada variable, ¿no? Ahora, entonces, volviendo acá a la imagen, por favor. Tenemos que el peso del agua es igual a contenido de humedad entre gravedad específica del sólido. Y esto también está desarrollado aquí en el libro. Aquí está, ¿no? El peso de la parte sólida es igual. Peso de la parte sólida del suelo, WS, es igual a la gravedad específica del sólido por el peso específico del agua. Lo que yo le estaba indicando, ¿no? Voy a poner de nuevo. Yo le decía que GS, su definición de GS, es igual al peso específico en la parte sólida del suelo dividido entre el peso específico del agua. Y esto es peso de la parte sólida, WS, dividido entre el volumen de la parte sólida, y esto dividido entre W, peso específico del agua. Si yo asumo que el volumen del sólido es 1, entonces esto es 1. Por lo tanto, esto me queda como está acá, ¿no? Fíjense. Está con el micrófono prendido. Queda de esta forma, ¿no? Como está acá. Este gamma W por GS, como ven acá, es igual al peso de la parte sólida. Esto sale de la definición de gravedad específica del sólido. Con la gravedad específica del sólido podemos utilizar muchas ecuaciones más. Aquí también tenemos otra ecuación que dice que el peso del agua. ¿Se acuerdan la definición de contenido de humedad? Contenido de humedad es igual. El contenido de humedad acá estaba
es igual al peso del agua dividido entre el peso de la parte sólida. Y el peso del agua es el contenido de humedad por el peso de la parte sólida. Y en vez de escribir el WS, pueden escribir la ecuación anterior, esta. Y ahí, por ejemplo, tienen esta otra ecuación, que el peso del agua es igual al contenido de humedad por gravedad específica de los sólidos y por el peso específico del agua, ¿no? Y así se van desarrollando muchas ecuaciones que al final se las puede utilizar directamente, no necesitan saber demostrarlas, ya no es necesario. Y en los pesos ya tenemos estas ecuaciones, ¿no? Ahora, cuando está saturado, es más sencillo. Alguien dirá, pucha, quisiera calcular muchos ejercicios con suelo saturado. Es más sencillo para el calculista, pero para el dueño del lote es más complicado porque hemos visto que cuando vamos a aprender que el agua disminuye la resistencia de los suelos. Si estuviera saturado, ¿cómo queda? Ya no tengo aire. Entonces yo tengo por un lado el peso de la parte sólida, sigue siendo lo mismo. El peso del agua, puedo calcularlo con esta ecuación, o también multiplicar por la relación de vacío y el peso específico del agua, ¿no? Los pesos no son tan complicados. ¿Por qué? Porque llevamos a la balanza y vamos midiendo y de una u otra forma lo vamos sacando. Lo que sí es complicado son los volúmenes, ¿no? Para eso, bueno, aquí en este caso es bien sencillo porque su ecuación, el volumen total es igual al volumen de la parte sólida más el volumen del agua porque no hay aire, ¿no? Y el volumen del aire sabemos que es el peso del contenido de humedad por gravedad específica de los sólidos. Entonces, para finalizar la clase, les voy a mostrar acá un resumen de muchas ecuaciones. Bueno, acá hay hartas ecuaciones, pero aquí hay una tablita donde están las ecuaciones. Si ustedes quieren calcular peso específico húmedo, aquí hay muchas ecuaciones. De repente les doy un ejercicio que pueden utilizar cualquier una de estas. Quieren calcular seco, esta es la clásica, ¿sí? La que más se utiliza cuando se hace ensayos de campo en carretera. Es la que más se utiliza porque es la más sencilla, ¿no? Fíjense esta acá. Quiere decir que ustedes tienen su gama, que es peso específico húmedo, gama sencillito. Eso se saca en campo, ya sea con un ensayo que se llama cono de arena, que eso tenemos que hacer. Húmedo, ¿por qué? Porque en el campo está húmedo, porque la cisterna le echa agua para compactar. Pero yo, aparte de esa muestra de suelo, tengo que saber su contenido de humedad, que esto es meter al horno o en una hornilla, calentarlo hasta que se seque, ¿no? Y para saber seco, porque en laboratorio cuando se hace el ensayo de compactación se trabaja con seco y hay que comparar de peso específico seco con seco, entonces se aplica esta pequeña ecuación, ¿no? Pero fíjense que no es la única ecuación, hay otras ecuaciones. Y si quisieran algo saturado, aquí están toditas las ecuaciones habidas y por haber. Entonces, con esto de acá que hemos aprendido, vamos a hacer un ejercicio. Aquí, bueno, ya está resuelto. Está resuelto, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Este ejercicio lo vamos a hacer en clase. Y le voy a dar otro ejercicio. El día lunes, por favor, clase virtual. Vamos a listar su computadora con sus celulares y su lapicero y su hoja y calculadora para que hagamos estos ejercicios, ¿no? Lunes vamos a hacer puros ejercicios. Ya hemos avanzado bastante en teoría. Ingeniero, ¿la teoría la podría pasar al grupo o por dónde la va a pasar? Esto está en el libro. Yo lo pasé por si acaso. Lo he pasado al libro. Fíjense, está el libro. El libro se llama Principios de Ingeniería. A ver. Ya está bien. Sí, Gracias. está. Ahí por si acaso, fíjense, está en la página 9, 10, por ahí no le voy a pasar aquí. Aquí el libro otra vez para que lo vean. Ya. Cualquier cosa me avisan si tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes.